El borrador de Constitución del 2022 que tenemos que aprobar o no este 4 de septiembre habla en sus artículos 100, en su sección 142, artículo 1 y siguientes sobre el Estado regional, de este Estado regional en el que se convierte Chile. Pasamos de ser un Estado unitario a un Estado regional. Con un exceso de lenguaje, con palabras de significado poco claro, con redundancias, con imprecisiones, con una pésima sintaxis y redacción, nos explica este borrador escrito por los convencionales en qué consiste este nuevo Estado regional. Y dice, artículo 1 dice, del Estado regional: Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Es curioso cuando se habla de plurinacional, intercultural, entidades territoriales autónomas, que se quiera insistir en la unidad e integridad del Estado, porque la unidad e integridad del Estado parece quedar convertida en una mera noción cuando se está insistiendo a lo largo de todo el documento en esta autonomía, en estos territorios autónomos independientes, en la libertad de autodeterminación de los pueblos que habitan estos territorios, etc. Después, en el artículo segundo de esta sección 143 de este borrador, se dice que hay ciertos territorios que se llaman entidades territoriales. Y dice, el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Es decir, el mapa completo del país se convierte en algo impensado, no sabemos qué significa, no sabemos en qué consiste. Nadie creo que pueda hoy día, al momento de votar, saber exactamente qué significan estas regiones autónomas, qué significa el grado de autonomía, hasta dónde llega esa autonomía con claridad. Comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. En medio de toda esta autonomía, supuestamente el Estado tiene la tarea de convertirse como en el paraguas, pero es un paraguas que está lleno de hoyos y lleno de incertezas y que probablemente nos va a cubrir muy poco respecto de la potencial lluvia que signifique o la tormenta que signifique que todas estas autonomías y esta gente con tantos derechos quiera ejercer su autonomía y su libre determinación en un momento determinado, que todavía no sabemos cómo va a ser. Se dice que estas entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. O sea, vamos a tener que distribuir los recursos como sea, y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límite los derechos humanos y de la naturaleza. Retórica pura. ¿Qué significa esto en la práctica? No sabemos. La creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes de acuerdo con la Constitución y la ley. A mí me gustaría saber exactamente quién es el creador de este tipo de frases, el artífice intelectual de esta manera de decir algo que simplemente no se llega a entender. Tiene una literalidad, por una parte, y una polisemanticidad, por otro lado, completamente impredecible. Después se dice del territorio. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Bueno, mera declaración, porque antes de eso y después de eso dicen que este territorio único e indivisible está fraccionado en 1000 autonomías de distinta naturaleza. La soberanía y la jurisdicción sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constitución, la ley y el derecho internacional. Es decir, en virtud de esta Constitución que se nos propone, esta soberanía queda convertida en cualquier cosa. Después tenemos en el artículo 4, sección 145 de este borrador, dice: es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-costeros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos. Propiciando las vocaciones. Se habla de ecosistemas marinos y después, en vez de decir los ecosistemas costeros, se dice marino-costeros. Realmente, esta es una constitución escrita por gente que no sabe escribir.
y que pretende, o sea, además es pedante en la manera en que quiere decir las cosas, es retórica, es excesiva, dice las cosas de una manera que cualquier persona inteligente habría evitado. Es decir, en lugar de ahorrar y sintetizar y hacer las cosas claras, lo que finalmente se busca es confundir, generar espacios grises donde eventualmente cualquier intérprete puede jugar a sacar las conclusiones que quiera. Dice, la ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado según corresponda en base a la equidad y justicia territorial. Todo esto, ¿qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo quieren interpretarlo? El artículo 5, sección 146, dice de la autonomía de las entidades territoriales. Vamos viendo. Unidad, un único territorio, un único estado. Pero sí hablamos también muchas veces, de la autonomía de las entidades territoriales. Las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley. Uno podría pensar que de acuerdo con lo que establece la presente Constitución y la ley, significa algún tipo de restricción. No, esta Constitución y la ley, que no sabemos lo que va a decir, lo único que establece es abrir forados en cuanto a lo que significa el Estado de Chile, este Estado que era unitario y que hoy día se convierte en un Estado territorial, es decir, en una especie de puzzle disgregado en el que todavía no sabemos cómo van a calzar cada una de las piezas y cuál va a ser la figura definitiva. Lo que debería hacer la Constitución es mostrarnos, ¿no es cierto?, este borrador, el Chile que supuestamente está proponiendo, pero lo que nos muestra son piezas separadas y expresadas a través de un lenguaje que en el fondo lo único que hace es confundir. Si realmente la mayoría de los chilenos ciudadanos que van a tener que votar por este proyecto lograran entender el desaguisado jurídico que se ha escrito, realmente la calidad, la confusión que hay en este documento, simplemente no aprobarían esto y estarían todos pidiendo a gritos que se llegue a un acuerdo para efectos de generar otro mecanismo a través del cual tengamos una constitución que efectivamente satisfaga las necesidades del país y de la mayoría real de los chilenos, no de la gente que está confundida, no de la gente que no entiende lo que está ocurriendo. Se habla después de la solidaridad, cooperación y asociatividad territorial en el Estado regional. Las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones en conformidad a los mecanismos que establezca la ley. Vaya a saber uno, la ley no existe, la ley se va a dictar, y si tenemos legisladores tan creativos como los constituyentes, esto puede significar cualquier cosa. Salto al artículo 7, sección 148, de la participación en las entidades territoriales en el Estado regional. El Estado regional es Chile, el ex Estado unitario. Y hay entonces entidades territoriales que participan en el Estado regional, que supuestamente es el borde o la frontera exterior que unifica, ¿no? Debería unificar, pero no sabemos cómo lo hace. Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, ejecución, evaluación, fiscalización y control democrático de la función pública con arreglo a la Constitución y las leyes. Nuevamente, de esta Constitución no queda nada claro y de las leyes que no existen aún, menos. Los pueblos y naciones preexistentes. Pareciera ser que todo tiene que ver con la preexistencia. ¿Qué son los pueblos preexistentes? ¿Qué son las naciones preexistentes? ¿Es lo mismo pueblo y nación? ¿Qué significa ser preexistente? ¿Preexistente a cuándo? Estas deberán ser consultadas y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Se les reconocen más derechos que los chilenos comunes y corrientes, esos que no podemos decir que somos preexistentes, esos que al parecer hemos surgido en algún momento misterioso dentro de la historia del país, que nos convierte en, por proteger a los que supuestamente habían sido vulnerados, a ciudadanos de segunda categoría. Esto es contra los chilenos. Es absurdo votar contra unas etnias que supuestamente representaban el 12, tanto por ciento del país, convertirlos en el centro y en el eje de una carta constitucional que lo único que hace es referirse a este indigenismo étnico, a este racismo indigenista
que quiere en el fondo destruir el concepto de país que hemos tenido a lo largo de más de 200 años. Del desarrollo territorial. Dice, es deber de las entidades territoriales en el ámbito de sus competencias establecer una política permanente de equidad territorial, de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Aquí hay una especie como de engolosinamiento absurdo con las palabras rimbombantes. Las cosas se pueden decir de manera más sencilla. Aquí ha habido un intento de confundir, de engañar, de engatusar, de usar palabras no usadas, palabras que provienen de disciplinas que no son jurídicas, de disciplinas que no sabemos cómo se pueden interpretar o cómo un juez podría interpretarlas, y están aquí plasmadas con pomposidad vacía. El artículo 10, en la sección 151, habla de la plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado regional. Todo largo, lento de leer, difícil de leer. Las entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado. No reconocen al Estado de Chile, reconocen a los pueblos y naciones preexistentes que habitan sus territorios, su supervivencia, existencia y desarrollo armónico e integral, la distribución equitativa del poder y de los espacios de participación política, el uso, reconocimiento y promoción de las lenguas indígenas que se hablan en ellas, propiciando el entendimiento intercultural, el respeto de formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo y de relacionarse con la naturaleza, la protección y el respeto de los derechos de todo esto que está dicho aquí en el artículo 10, sección 151, se refiere solamente a los pueblos preexistentes. En realidad esto parece un documento calcado de algún ideólogo que proviene de un país como Bolivia, donde el peso de los pueblos preexistentes es prácticamente el 90 y algo % de la población total del país. Esta no es la realidad de Chile. Este es un país multicultural efectivamente y con inmigraciones de distintas partes en distintas épocas. El concepto de preexistencia, por lo demás, inclusive respecto de los primeros indios que cruzaron por el estrecho de Bering hace miles de años, esa gente también no es preexistente, es gente que llegó desde Asia, desde el norte de Asia, y por lo tanto no son originarios. No sabemos quiénes son originarios de estos territorios que se llaman, ¿no es cierto?, América hoy día. Entonces, este concepto de preexistencia, cuando no se establece un tiempo claro, cuando no hay un criterio antropológico claro, que permita indicar y que además permita sostener el por qué nosotros hoy día, en el siglo XX, en este estado, en este país, tenemos que hacernos responsables de lo que ocurrió 200 años atrás o que ha ocurrido a lo largo de 200 años. ¿Por qué la generación que hoy día estamos vigentes, viviendo, que tenemos derechos ciudadanos, etcétera, tenemos que pagar las culpas históricas, los errores históricos cometidos en conjunto por todos? No sigo leyendo los artículos que vienen porque son del mismo tenor, pero aquí dejo simplemente establecido la necesidad de entender qué significa este estado territorial, ¿no?, o este estado regional. Este estado regional como opuesto al estado unitario que éramos o que pasaríamos a dejar de ser, ¿no es cierto?, si se aprueba este borrador de constitución. No es inocuo. Las palabras que se han usado no son inocuas. La cantidad de confusión que generan no es inocua. Aquí no es un tema de querer generar miedo o temor, es simplemente levantar la voz y decir, ¿pero qué han hecho? ¿Cuál es la intención que está detrás de todo esto? Si atenta inclusive contra sus propios intereses. La gente que dice que quiere fortalecer el Estado y reemplazar la idea de un Estado subsidiario, un Estado que era débil, un Estado que entregaba, ¿no es cierto?, sus obligaciones y sus derechos al sector privado, resulta que no lo fortalecen. Es decir, lo convierten en una especie de conjunto de pedazos fragmentados y todo está enfocado a, en definitiva, fortalecer los derechos y los poderes de pueblos preexistentes. Pareciera ser que los únicos que realmente pensaron en esa convención lo que querían eran los pueblos preexistentes y que todo el resto de los constituyentes que estaban en ese órgano al que se le entregó un mandato tan importante, fundamental, simplemente no han pensado.
se dejaron llevar. El señor Atria, el señor Baza, ellos parece que son menos relevantes intelectualmente que la señora Loncón, a quien con dificultad se entiende lo que quiere expresar. Realmente esto no tiene que ver ni siquiera con derechas o izquierdas. Es decir, si el propio señor Boric, hoy día presidente de la República, quiere ejercer poderes como presidente de la República bajo este texto, lo va a tener muy difícil. Si es que realmente quiere ir a ofrecerle a los empresarios norteamericanos, europeos o canadienses condiciones de seguridad, ¿cómo lo puede hacer? Si en definitiva esta constitución a él lo va a dejar convertido en un presidente de pacotilla, mucho más aún de lo que alguien podría sostener en cuanto a prestar atención solamente a su falta de prestancia y de experiencia que queda evidente en cada cosa que dice o hace. Este borrador de constitución es una bomba de racimo, una bomba de tiempo y de racimo. Es decir, es un artefacto articulado como un caballo de Troya que aprobado se va a activar y va a funcionar quién sabe cómo. Ese es el gran problema de este documento.